Harrison Ford es un actor estadounidense de cine y televisión. Debe su notoriedad a su colaboración con el guionista, productor y director George Lucas, que fue el primero en darle la posibilidad de ser actor. Sus papeles de Han Solo en la saga de Star Wars y de Indiana Jones lo elevaron al nivel de estrella internacional. Aunque un fracaso inicial en taquilla, la película de Ridley Scott Blade Runner, donde desempeña el papel del cazador de replicantes Rick Deckard, terminó convirtiéndose en una película de culto de la ciencia ficción. Con más de 5.600 millones de dólares recaudados en todo el mundo por sus películas, Ford es el actor con mayores ingresos en taquilla de la historia. En 1998 fue elegido, con 56 años, el hombre vivo más sexy del mundo por la revista estadounidense People, y en 1995 por la británica Empire como uno de los 100 actores más sexy de la historia. Mundialmente famoso por sus papeles en películas de acción y aventuras, fue galardonado con el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica en la Gala de los Globos de Oro de 2002 y con el César honorífico al conjunto de su carrera en 2010. En 1994 la National Association of Theatre Owners le otorgó el título de Estrella del Siglo del Box Office. Además de las distinciones personales recibidas, 6 de las películas en las que trabajó figuran en el National Film Registry, y 5 están clasificadas en el Top 100 del American Film Institute. Ha puesto su notoriedad al servicio de la conservación de la naturaleza y de la preservación del medio ambiente, sensibilizando particularmente sobre la situación crítica de deforestación de los bosques tropicales. Harrison Ford nació durante el verano de 1942 en Chicago, hijo de padre católico, Christopher Ford, y madre judía, Dorothy Needleman. Su abuelo paterno, John Fitzgerald Ford, era un irlandés católico y su abuela, Florence Veronica Niehaus, alemana. Sus abuelos maternos, Harry Needleman y Anna Lifschutz, eran inmigrantes judíos procedentes de Minsk. Su madre fue actriz de radio antes de dedicarse a su hogar, y su padre directivo de publicidad y ocasionalmente actor de radio como su esposa. Harrison y su hermano Terence, nacido en 1945, crecieron en el seno de una familia de clase media. Christopher y Dorothy Ford educaron a sus hijos basándose en la combinación de sus respectivas convicciones religiosas y culturales. En la actualidad, cuando le preguntan cuál es su religión, responde con humor, demócrata. También dice que se siente irlandés como persona pero judío como actor. En Chicago inicia sus estudios junto con su hermano en la escuela primaria Graham Stewart. Ford, al que sus amigos llaman Harry, es admitido en la Eastman Township High School en 1956. Alumno medio, participa sin embargo en toda clase de asociaciones en el seno del centro, presidente del Club de Ciencias Sociales, miembro del Club de Maquetas Ferroviarias, representante del Club de Escolares y delegado de clase. En este periodo también se produce su primera actuación pública como la voz de la radio del colegio, que acababa de ser creada. Por otra parte, también se integra en la compañía de baile de la escuela así como en el equipo de gimnasia durante un breve periodo. Tras graduarse, en 1960 deja el instituto, y se incorpora, presionado por sus padres, en el Ripon College, en Wisconsin. Allí forma parte de la fraternidad, Sigma Nu, y estudia literatura inglesa y filosofía, pero sus resultados dejan mucho que desear. En el tercer año, este mal estudiante se apunta a cursos de arte dramático, pensando que así tendría una oportunidad de obtener fácilmente unas buenas notas. Es durante este periodo cuando Harrison sabe lo que quiere hacer en lo sucesivo de su vida profesional. En 1964, a 3 días de la entrega de diplomas, sabe que no obtendrá el suyo a causa de sus repetidas ausencias. Entonces vuelve a Illinois con un sentimiento de vergüenza y humillación. A pesar de su escepticismo ante el camino escogido por su hijo, sus padres le animan a seguir. Sabiendo que no es Wisconsin donde podrá lanzar su carrera, Harrison decide irse a Hollywood con Mary Marquardt, una actriz que conoció durante sus años universitarios y con la que se casó en 1964. Ya en California, inicialmente tiene dificultades para conseguir papeles,
pero después de una serie de castings sin resultados, recibe una propuesta de la Columbia Pictures para firmar un contrato de $150 a la semana para hacer pequeñas apariciones en la televisión. Durante este periodo, Ford escapa por poco de la muerte tras un accidente de automóvil al perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste. Su cicatriz en la barbilla, uno de sus signos distintivos, es una secuela de este acontecimiento. Finalmente, en 1966, aparece por primera vez en la gran pantalla en Ladrón y amante con James Coburn, en un papel que no le da derecho a aparecer en los créditos. El mismo año, se libra de una citación para acudir a la guerra de Vietnam simulando locura. Para ello, les escribe una carta pseudofilosófica a las autoridades para explicar las razones de su acto. En 1967 consigue su segundo papel, también sin aparecer en los títulos de crédito, en la película Love. Quiere decir amor. Finalmente aparece en La cabalgada de los malditos, el mismo año, en la que su nombre figura por primera vez en pantalla, aunque bajo el nombre de Harrison J. Ford, para diferenciarle del antiguo actor de cine mudo que tiene su mismo nombre. A pesar de estos pequeños papeles, la familia Ford no se inunda precisamente en millones, lo que en ese momento es especialmente problemático ya que Mary da a luz a su hijo Benjamin. El actor acepta mal los pequeños papeles que la Columbia le destina y la imposibilidad de expresar su capacidad interpretativa y su personalidad. El estudio rompe su contrato bajo pretexto de su falta de carisma y a causa de sus constantes observaciones sobre la pobreza de los guiones que le ofrecen. Él admite hoy no haber sido muy cooperativo con el estudio, pero considera que esa arrogancia fue la que le permitió creer en su carrera y esconder su timidez, que hasta entonces estaba a punto de hacerle abandonar el camino que había decidido tomar. Poco tiempo después firma con la Universal Pictures, con la que consigue pequeños papeles en series como El Virginiano o A Ironside. Pero sus pequeñas apariciones no son suficientes para mantener las necesidades de su familia, por lo que busca una alternativa a su trabajo de actor. Efectuando trabajos en su casa, Ford decide repentinamente hacerse carpintero. Renuncia a convertirse en actor y aprende a trabajar la madera a través de los libros que pide prestados en la biblioteca local. Encuentra su primer trabajo en las obras en un estudio de grabación para el compositor Sergio Mendes. En paralelo con su nuevo oficio, acepta cualquiera de los pequeños papeles que le ofrecen en el cine, Zabriskie Point en 1970, o en series televisivas, de FBI. En 1969 o La ley del revólver en 1972. Durante este periodo Mary da a luz a su segundo hijo. En el curso de sus encuentros, Ford se hizo amigo de Fred Roos, director de reparto de la Universal, para el que hace trabajos a menudo. Mientras trabaja en unas obras para los estudios Goldwyn, Fred Roos le presenta a un joven realizador todavía desconocido, George Lucas. Este encuentro es determinante para su carrera de actor. En 1972, George Lucas le propone el papel del apasionado de la velocidad Bob Falfa en su próxima película, American Graffiti. Harrison acepta porque considera el papel suficientemente importante para implicarlo en el posible éxito de la película. Para rodar sus escenas debía cortarse el pelo, pero temiendo no poder afrontar con ese aspecto posibles ofertas de rodaje que pudieran ofrecerle posteriormente, le sugiere a George Lucas ataviar a Bob Falfa con un sombrero vaquero. La película se estrena durante el verano de 1973 y recauda más de $21 millones durante su primera distribución en cines. A pesar de este éxito, Harrison recupera su actividad de carpintero porque el salario de $600 que recibe por el rodaje de esta película es insuficiente para hacer vivir a su familia. Sin embargo, hace que su motivación para intentar hacer carrera en el cine se reanime. Ford recupera pues su trabajo aceptando otros pequeños papeles. Después de realizar unas obras en la oficina de Francis Ford Coppola, recibe la propuesta de un papel por parte de este último en su película La Conversación, con Gene Hackman como estrella. Debía representar el papel de Mark, pero, en el último momento, Frederick Forrest consigue el papel, Ford, que desempeña finalmente el personaje de Martin Stead, está furioso por este hecho. Sin embargo, gracias a este papel, el joven actor comienza a hacer hablar sobre él en Hollywood.
Hasta 1976 consigue algunos papeles para la televisión y ve con agrado cómo se incrementaba su actividad. Durante unos trabajos en casa de George Lucas, este le pide que colabore con él dando réplica a los actores en el casting para su próxima película, pues no desea hacerle a Harrison una audición ya que quiere trabajar con nuevas caras. Pero después de algunas réplicas, Lucas decide que ya tiene actor para el papel de Han Solo. En 1976, a pesar de sus reticencias en cuanto a contratar actores desconocidos para la película, la 20th Century Fox acepta que Harrison Ford sea escogido para encarnar a Han Solo en la que se convertirá en una gran saga del cine, Star Wars. Ford obtiene el papel frente a la competencia de Kurt Russell, Nick Nolte, Al Pacino, Christopher Walken o Richard Dreyfuss. George Lucas considera a Ford más en condiciones de encarnar a un personaje que dispone de una dimensión cínica que contrasta con Luke Leia. También es un personaje de mayor edad que los otros personajes, con la excepción notable del desempeñado por Sir Alec Guinness, famoso actor británico cuya presencia compensa un reparto formado por actores desconocidos, un riesgo asombroso para una película de tal envergadura. Con la sensación de estar participando en una película para niños, los actores tienen dificultad para interpretar su papel seriamente y hacen constantes bromas durante el rodaje. Con un sueldo de $650.000, esta película le permite abandonar finalmente su oficio de carpintero y concentrarse plenamente en su carrera artística. A pesar del fracaso prematuramente anunciado por la Fox, la primera entrega de Star Wars, estrenada como La Guerra de las Galaxias y conocida más tarde como Una Nueva Esperanza, se convierte en un éxito enorme y hace del actor uno de los predilectos del público. La película da lugar a dos secuelas en las que Ford continúa en el papel. En El Imperio contraataca, su papel de comediante toma una nueva dimensión con la evolución dramática del papel de Han Solo, unido a la vez a su relación amorosa con Leia y a su posición incómoda frente a la traición de su amigo, Lando Calrissian. Antes de que su personaje sea congelado en la carbonita, la princesa le declara su amor y debe contestar, «Yo también te quiero», pero, viendo que resultaba poco convincente, Irving Kershner, el director, le pide improvisar. Él cambia entonces la réplica por, «Lo sé», que quedará indisociablemente unida a su personaje. El hecho que solo sea sumergido en la carbonita constituye además una alternativa para los guionistas en el caso de que el actor se negara a figurar en el tercer episodio de la saga. En efecto, George Lucas no estaba seguro de que su estrella aceptara recuperar el papel después de su éxito en Raiders of the Lost Ark. Posteriormente se confirma su participación y aparece de nuevo en El Retorno del Jedi. La falta de profundidad de su personaje no le permite explotar el principio de la película, que se dedica a su liberación. Para compensar esta debilidad, él desea una muerte heroica para Han Solo, con el fin de que pueda recuperar la talla de los episodios precedentes. George Lucas se niega. Más de 30 años después del estreno de El Retorno del Jedi, Ford vuelve a interpretar el papel de Han Solo en la séptima entrega de la saga, El Despertar de la Fuerza. Según el Daily Mail, el actor cobró 16 millones de libras, más una cuota del 0,5% de los ingresos en taquilla por su aparición en esta película, mientras que en el film original de 1977 su salario fuera de 7.000 libras. A finales de los años 1970, George Lucas y Steven Spielberg trabajan en su próxima producción, una película que rinde homenaje a los seriales de su infancia. Para este proyecto Steven Spielberg piensa inmediatamente en él, con la idea de representar a un héroe digno de Alan Watermain, pero George Lucas se opone. En efecto, además de no ser nunca partidario de recuperar a un actor con quien ya hubiera trabajado, él teme también que se confunda este nuevo personaje con Han Solo. Por ello se piensa en varios actores para ofrecerles el papel. Finalmente se escoge a Tom Selleck para encarnar al aventurero, pero no acepta el papel a causa del contrato que le une a la serie Magnum PI. Por ello, Steven Spielberg persuade a George Lucas de que, Indy, es un personaje a la medida de Ford. El actor y el realizador son presentados por George Lucas y, a pesar de sus reticencias a firmar un contrato para 3 películas, el actor acepta la oferta. Ha nacido Indiana Jones.
Para interpretar al aventurero, Ford debe aprender a manejar el látigo y prepararse físicamente para un rodaje agotador. Muestra para Indy el aspecto de aventurero con barba de 3 días y una vieja cazadora de cuero, sin olvidar los que se convertirán en sus signos distintivos, el sombrero gastado y el látigo. Caracteriza así a un personaje polifacético, valiente pero romántico, divertido y a veces frágil. El rodaje de Raiders of the Lost Ark es agotador y exigente para todo el equipo. Durante la escena de la pelea contra un mecánico nazi, el avión rueda sobre su pierna, se encuentra con un ligamento desgarrado en el interior de Túnez. Pero en lugar de hacerse curar, se venda la pierna para poder continuar rodando. Más tarde, se hiere seriamente las costillas queriendo hacer él mismo la escena de riesgo donde Indiana es arrastrado por el suelo por un camión. En cuanto a la escena donde Indy se enfrenta a un guerrero que lo amenaza de un gran sable, en la que estaba previsto un elaborado combate que habría necesitado una larga preparación, Ford no está en condiciones de rodarla, como muchos miembros del equipo en ese momento, estaba enfermo. Para cuidarse, le propone a Steven Spielberg simplemente disparar sobre el oponente. El éxito de esta corta escena entre los miembros del equipo es tal, que se mantiene en el montaje final. Raiders of the Lost Ark se estrena en 1981 y obtiene un gran éxito. Consigue sobrepasar incluso la notoriedad de Han Solo con Indiana Jones y se convierte en una estrella. En 1984 se estrena Indiana Jones and the Temple of Doom. La pareja femenina de Indy, después de Karen Allen en El Arca Perdida, es Kate Capshaw. Es Ford quien, bajo la influencia de Steven Spielberg, la escoge para interpretar a Willie Scott. Durante el rodaje de las escenas en el Palacio del Marajá, el actor comienza a sufrir de una hernia discal a fuerza de montar un elefante, y durante el combate contra un Tugge en la habitación de Indy, la hernia lo paraliza de verdad. Los cuidados que le prestan en el lugar no hacen efecto y es repatriado urgentemente a los Estados Unidos para operarse. Durante su convalecencia, sigue un tratamiento a base de enzima de papaya. El remedio es eficaz y el actor regresa a Sri Lanka al cabo de 3 semanas. Tras este incidente, el rodaje prosigue normalmente. En el momento de su estreno, aunque la crítica encuentre la película demasiado oscura, Indiana Jones and the Temple of Doom es un éxito. El 16 de mayo de 1988 empieza el rodaje de Indiana Jones y la Última Cruzada. Esta película nos desvela la relación que mantiene Indy con su padre como telón de fondo de la búsqueda del Grial. Mientras que Ford viste de nuevo su traje de aventurero, el papel de rata de biblioteca de su padre es interpretado por Sean Connery. Esta confrontación padre-hijo le permite a Ford explotar y expresar otras facetas de la personalidad de su personaje. En esta película podemos ver a Indy adolescente y Ford le propone a Steven Spielberg y a George Lucas al joven actor que había interpretado a su hijo en The Mosquito Coast, River Phoenix, pues, según el propio Ford, es quien más se parece a él a su edad. Sobre el plató el ambiente es jovial, como para la secuencia donde Indy y su padre hablan a bordo del Zeppelin, donde Ford y Connery la ruedan sin pantalones a causa del calor reinante. Ford, que se acostumbró a formar parte de sus escenas de riesgo, se encuentra suspendido del cañón de un tanque y contra una pared de piedra mientras que el personal de atrezo le echa pedazos de arcilla a medida que la máquina avanza. A menudo debe empezar de nuevo escenas donde corre a caballo debido a que su sombrero se ha despedido, porque es inimaginable que Indiana Jones pierda su sombrero. Después de un rodaje sin mayores problemas, la película se estrena en mayo de 1989 y es, como las precedentes, un éxito comercial. Estaba prevista una cuarta parte desde 1994, pero las sobrecargadas agendas de Ford, Lucas y Spielberg aplazan sin cesar la puesta en marcha de la película. Después de haber vacilado en hacer este nuevo episodio, Ford acaba por proponerle a Spielberg hacerla, ¿por qué no hacer otra de estas películas? El público lo pide. Acaba por convencer a Lucas y el proyecto se inicia. El 10 de septiembre de 2007 finalmente se desvela el título de este nuevo episodio, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. La acción de la película se desarrolla durante la Guerra Fría, con Indiana Jones ya mayor. A pesar de su edad avanzada se somete a un entrenamiento y un régimen muy estrictos para volver a estar en forma, y así puede realizar él mismo la mayoría de sus escenas arriesgadas.
La película es presentada el 18 de mayo de 2008 como preestreno en el Festival de Cannes, 19 años después de la última aventura. La taquilla demostró que el público deseaba otra película más de la saga y, con cerca de 800 millones de dólares recaudados en todo el mundo, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es la película de mayor éxito de la serie. En la película Blade Runner, de Ridley Scott, basada en la novela de Philip K. Dick sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ford encarna a Rick Deckard, una especie de detective policial desengañado y cínico. Su interpretación en esta película es intensa y le da al personaje una imagen vulnerable y de ambigüedad moral que la convierte en uno de los elementos destacados de la película, y nos lleva, incluso, a preguntarnos si Deckard es humano. En efecto, la empatía que manifiesta en el momento de sus acciones ejecutorias hacia los replicantes, recuerda justamente a la de sus presas. El primer actor considerado por el guionista Hampton Fanchar fue Robert Mitchum. Otros actores en la lista de potenciales Rick Deckard fueron Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Peter Falk, Al Pacino, Nick Nolte, Burt Reynolds o Dustin Hoffman. Finalmente Hampton Fanchar, que también era productor de la película, sugiere a Harrison Ford. La producción se pone en contacto con Steven Spielberg, que está en la fase de montaje de Raiders of the Lost Ark, para informarse sobre el actor. La respuesta del realizador es clara: es una gran estrella. Así, Ridley Scott viaja a Londres para ver imágenes de la grabación de la película de Steven Spielberg y encuentra al actor perfecto para el papel. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.